cada martes ya está aquí el decano electo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS, además consultor de cabecera en materia económica de este programa, el profesor Antonio Siriaco. Bienvenido. Bueno, como cada martes estamos aquí. Vamos, si quieres, a pasar balance un poco a la economía. Siriaco, veo como luces y sombras ya formalmente en el segundo semestre del año, noticias positivas como la que daba ayer el Ministerio de Turismo diciendo que ese sector continúa pujante, pero con mucha incertidumbre todavía en temas como el petróleo, las energías, etcétera. Mira, en esta segunda parte obviamente que hay un proceso de desaceleración de la economía. Incluso los informes del Banco Central indican eso. Y tú sabes que el tema internacional todavía tiene un peso importante y ha generado incertidumbre. Y creo que los bancos centrales, por cuidar su credibilidad, en algunos casos pienso que están sobreactuando con su política monetaria. Fíjate que el Banco Central recientemente presentó su informe sobre el mercado de trabajo y da una buena noticia en el sentido de que hay una recuperación importante y creo que faltan como 5.000 o 6.000 empleos para tener el nivel de ocupación del año 2019. Ahora, ¿qué ocurre con el tema de la inflación? Pero 2019, y todos los buscadores de empleo que se incorporaron. No, claro, no, está bien, pero tú tienes un nivel prepandémico, pero con un mercado de trabajo donde precisamente hay un crecimiento de la informalidad, lo cual te está diciendo que en cierta manera estos tipos de mercados son muy fragmentados, mercados muy heterogéneos, y donde precisamente el tema pandémico y post-pandémico lo que hizo fue que mucha gente en la pandemia se fue a la informalidad y eso lo está reflejando este proceso de recuperación. Ahora, ¿cuál es el temor que yo tengo? Es que con el cambio de postura de los bancos centrales, donde ahora están con un tipo de política mucho más restrictiva, entonces esa recuperación que hasta ahora venía, pienso que se va a ralentizar. Y entonces, en el caso, por ejemplo, de la creación de empleo y en el caso de la actividad económica, ante una situación ahora con el crédito mucho más costoso, por ejemplo, ahora mismo Omar hablaba sobre que un elemento clave en el campo es el crédito. Sí. Es el fundamental. Es fundamental. Sí. Entonces, si tú encareces el crédito en sentido general, eso te va a impactar la actividad económica. Eso te va a impactar nuevas inversiones, nuevos emprendimientos, pero también la capacidad que tienen los hogares de ir a tomar prestado. Por lo tanto, eso te va a ralentizar la economía. Pero hay otro elemento. Y entonces te va a complicar el tema de la generación de empleo. Hay otro elemento que está incidiendo también en esto, es que en el año pasado, claro, la inversión privada fue clave para la recuperación económica. Claro. Pero en el primer cuatrimestre de este año fue la inversión pública. Y eso yo observo, quiero saber en datos, si lo maneja, que está disminuyendo el ritmo de inversión pública también. Así es. Por ejemplo, tú agarras la ejecución presupuestaria al 24 de junio, que es la más reciente, la estaba viendo ayer precisamente, y una proyección que se hacía a principios de año de tú mantener un gasto de capital de alrededor del 13% de todo el gasto, está alrededor del 8% prácticamente. De manera que la actividad gubernamental en términos de inversión ha tenido también una reducción, porque el presidente de la República acaba de decir no hace tanto que las recaudaciones, y es lógico, en un tiempo han mejorado. Por la inflación, porque claro, la inflación ahora, ¿hacia dónde claro, los recaudadores es la inflación, todos sabemos que aumenta la base, las importaciones incluso, los fletes son más costosos, los valores son mucho más altos, entonces cuando tú aplicas la tasa te va a dar un mayor nivel de ingreso. Ahora, ¿qué ocurre? Que gran parte de esos recursos, por las razones que nosotros conocemos de la inflación, el gobierno lo ha tenido que dedicar a los subsidios. Los subsidios, por ejemplo, de los combustibles, rondan ya los 23.000 millones de pesos. El gobierno incluso también ha subsidiado la tarifa eléctrica, a pesar de que hay un aumento, pero ha habido un subsidio. Y así por el estilo. Sigue el subsidio. Y sigue el subsidio a los alimentos a través de INESPRE. Todo eso, en cierta manera. A la agropecuaria. A la agropecuaria.
que eran recursos que en un momento determinado lo más probable eran para proyectos que se iban a avanzar, se iban a terminar, se iban a iniciar, y entonces eso ha restringido el gasto de capital. Eso quiere Eso le decir, quita capacidad a la economía para crecer, y eso es lo que yo realmente llamo la atención. Siriaco, eso quiere decir que tú eres de los economistas que entiende estamos ante el riesgo de una recesión económica Mira, o contracción económica. no, una desaceleración, pero déjame decirte y explicar el concepto de recesión. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, una recesión así no hay consenso, vamos a decir. Pero técnicamente hablando es cuando una economía, su ritmo de crecimiento es negativo durante 2 trimestres consecutivos. Es decir, aunque tú tengas un dato positivo, pero si tu ritmo de crecimiento fue negativo con respecto al trimestre anterior y eso sigue y se repite una segunda vez, entonces técnicamente tú estás en una recesión. Estados Unidos ha tenido un proceso de desaceleración, pero un elemento importante, todavía eso no se ha reflejado en el mercado de trabajo. Porque en Estados Unidos... Lo vamos a saber más ahora que te están, claro, haciendo una... Claro, entonces en el caso de la República Dominicana, esto puede ser, por eso yo decía que la sobreactuación de los bancos centrales, y en el caso de la República Dominicana, incrementando constantemente la tasa de política monetaria, va a ralentizar la actividad económica y eso se va a reflejar en el mercado de trabajo, que es un mercado de trabajo diferente al de los Estados Unidos porque es más fraccionado. En eso coinciden muchos economistas del mundo entero, ¿verdad? Claro. Sobre esto. Existe Pero la posibilidad. el otro elemento es que nosotros hablamos de una inflación que ronda el 9 punto y algo, menos de 10. Pero eso es la inflación como promedio. Anualizada. Pero cuando hablamos de los alimentos, eso se duplica. Tú, por ejemplo, la inflación... Y eso sí golpea a la gente, no, pobre. La inflación hay que verla por grupos de sectores. Por ejemplo, los alimentos, que es un componente importante en el gasto de los consumidores, porque hay que verlo de esa forma. ¿En el consumo? Y en el consumo. O es igual, por ejemplo, que el transporte, la electricidad, el agua. Eso representa alrededor de casi un 12% en el gasto de la gente, y los alimentos mucho más. Entonces, cuando esos dos renglones se incrementan, la gente lo siente mucho, y más la gente de bajos ingresos, porque una proporción muy grande de sus gastos se dedica para alimentos. Por lo tanto, un pobre que dedica alrededor de más de un 60% de sus gastos para alimentos, cuando se incrementa el precio del pan, cuando se incrementa el precio, no sé, del arroz, o del pollo, lo va a sentir mucho. Se reduce su poder adquisitivo. Claro, porque déjame decirte lo siguiente, los dos productos con mayor ponderación en la canasta básica y básicamente de los más pobres, es el arroz y es el pollo. Entonces, claramente que eso tiene un impacto muy grande inflacionario. Pero por suerte el arroz se ha mantenido. El arroz se ha mantenido a un precio desde hace mucho tiempo que ronda, en función del tipo de arroz, 25 pesos, 23 pesos. Y yo creo que ahí ha habido, porque también ha habido una producción importante de arroz. La producción. Y eso hay que decirlo, que la parte... Y el Estado ha subsidiado también. Y que la parte resiliente y lo que nos va a proteger a nosotros es la producción nacional. Y o sea, eso nosotros no podemos dejar de tener presente eso, que lo que nos va a blindar, vamos a decir entre comillas, es la producción nacional, y yo creo que esa es la clave. ¿Por qué? Porque tú no controlas todo lo que está ocurriendo a nivel internacional. Tú no controlas el mercado de los combustibles. La política de subsidio de los combustibles que ha aplicado el gobierno y que ha le ha quitado a la población... No, le ha evitado incluso que los niveles de precios sean más altos. Claro. Sin embargo, hay muchos economistas, sobre todo de la oposición, que están planteando que ese subsidio debería ser focalizado, porque no es justo que se le esté pagando, que el Estado esté pagándole un precio, un subsidio a los ricos que consumen combustible. Generalmente, en el caso de los combustibles, es cierto, o sea, los subsidios tú tienes que focalizarlos, pero también aquí los sectores de clase media tampoco no están protegidos. Porque le están pasando. No, y déjame decirte lo siguiente, los servicios en la República Dominicana, si tuvieran un carácter universal y de calidad, yo creo que la focalización se hace mucho más pertinente en estos casos. Pero nosotros estamos durante mucho tiempo focalizando unos recursos, pero estamos dejando una gran parte de la población
sin seguro médico, sin acceso a la Sí, medicina. sí, sí, sí. Sin Entonces, yo educación de calidad. Y entonces tú sientas aquí a una persona, no sé, a un político, y te va a decir, somos un país cada vez más de clase media. Y entonces, ¿qué significa eso? Sí, 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 sí. Que tú tienes que tratar... Y los precios, hay que decir, de los combustibles están congelados, pero en la alta. Claro, abajo, arriba. Es arriba, ¿tú que está- entiendes? y Entonces, pesa mucho. a un nivel alto, que eso pesa mucho. Antonio Siriaco, se acabó el tiempo. Yo creo que estas conversaciones cada vez son más interesantes. Sí, vamos a tener ver si las repetimos Así 2 veces a la es, semana. así Sí, mínimo. sí. Yo de acuerdo. Bueno, señoras y señores, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por su compañía. Mañana, aquí de nuevo con ustedes, en otra entrega de este, que es su telediario y el nuestro.